través de mí. La enseñanza de esta tarde se llama Pedro niega a Jesús. Pedro niega a Jesús. Si alguien tiene Lucas 22, del 54 al 62, y nos los puede leer, por favor. Marley, ¿Lucas qué? Lucas 22. Sí, del ¿Qué versículo? 54. ¿Qué versículo? Del 54 al 62. Ok, lo leo. Sí, por favor. Dice, Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, uno afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, hasta ahí, hasta el 60. 62, por favor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Así es. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor, Dios Todopoderoso, y que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor Padre Santo. Pedro seguía a Jesús de lejos, no lo seguía de cerca, sino de lejos, ¿verdad? Entonces, esta palabra nos muestra la condición que está Pedro, ¿verdad? Con respecto a Jesús, después de que ya él hace el sacrificio, en la incertidumbre de la espera, después de que fue crucificado, Pedro está buscando una respuesta, está con la duda, está esperando a ver qué pasa, y bueno, le sigue de lejos, ¿no? Pero la gente le señala y le dice, tú eres uno de ellos, tú eres uno de los que predican, tú eres uno de los que habla como ellos, tú eres un Galileo. Y él dice, hombre, no, yo no soy de ese grupo, ¿verdad? Yo soy de otro grupo aparte. En otra versión dice que incluso Pedro comienza a hablar de forma indebida para que las personas que lo están señalando crean que no es de ese grupo. Y muchas veces nos pasa, muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? Que ante la presión de grupos, ante la presión de la sociedad, de las clases sociales, muchas veces nosotros inconscientemente negamos al Señor con nuestros comportamientos, con nuestras palabras, con muchas otras cosas que de repente hacemos en nuestras vidas, vamos negando al Señor, ¿verdad? Pero bueno, apenas estamos empezando. Podemos seguir a Jesús, no es cosa fácil, ¿verdad? No es cosa fácil, y menos en este tiempo, y menos en este espacio, en este mundo en el que estamos. Seguir a Jesús no es fácil, es difícil. Es difícil cuando no estamos cerca de Él, sino cuando estamos alejados de su presencia, cuando estamos alejados de su palabra. Nos da cobardía, no estar en su presencia nos da miedo hablar de Él,
cuando no estamos cerca de Él en su palabra, no nos da, como dice el Señor en su palabra, yo les doy valor, amor y dominio propio. Entonces todo eso se nos va. Leamos en Marcos 14, 51 al 52, por favor. Marcos 14, del 51 al 52. ¿Quién lo tiene? Marcos Sí, 14, lo leo. del 51 al Al 52, 52. dice así la palabra de Dios, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Así es. Cuando estamos en los caminos del Señor se nos presentan diferentes pruebas, se nos presentan diferentes situaciones en las cuales no sabemos cómo actuar, ¿verdad? Entonces, no es nada fácil de pronto estar en circunstancias donde Jesús no es Dios, donde hay personas que no son creyentes, donde hay personas que su Dios es el dinero, donde hay personas que de pronto su Dios es la ciencia, ¿verdad? Entonces, no es nada fácil, ¿verdad? En este episodio, pues, la persona sale huyendo y al huir queda desnudo, pero igual él siguió huyendo para que no lo apresaran. Entonces, le damos gracias a Dios porque en medio de este tiempo todavía no hemos llegado al punto en que las personas cristianas, las personas que creemos en el Señor, son apresadas o son perseguidas, ¿verdad? Todavía acá en Colombia no está pasando eso y esperemos pues que no pase todavía. Pero sí dice la palabra que en ese tiempo pues eran perseguidos, eran apresados, ¿verdad? ¿Por qué? Por seguir al Señor. Cosa tremenda. Seguir a Jesús no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo depende de qué tan lleno esté, de qué tan llena esté nuestra lámpara del aceite de su unción. Todo depende de qué tan llena esté nuestra lámpara de su palabra, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Sí, la palabra 2 Timoteo 3:12 nos dice, es cierto, y todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Así es. Estamos claros, lo dice la palabra y pues no tiene discusión. Todo el que quiere seguir a Jesús sufrirá persecución. O sea, no es una cosa que de pronto no vamos a estar todo el tiempo en paz, que vamos a estar todo el tiempo bien. En estos últimos tiempos, más que todo, a nivel escolar, intelectual, de trabajo, de pronto en las propias relaciones, en la familia. Vamos a tener o vamos a sufrir un poco de persecución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que no podemos estar en paz. O sea, ¿qué acuerdo tienen las tinieblas con la luz? Ninguno, ¿verdad? Entonces una persona que no conoce la palabra, una estar de acuerdo de Jesús con lo que dice su palabra, ¿verdad? Las personas que no conocen la luz de Cristo, que no llevan a Cristo en su corazón, no podemos nosotros hablarles sin tener primero una oración con ellas, sino sin tener nosotros una intercesión para ellas, para poder alcanzar al mundo, para poder alcanzar a las personas que están afuera, tenemos que tener una previa oración por ellas, ¿verdad? Por sus almas, por sus corazones, para que cuando caiga esta semilla pueda ser
efecto en ella, ¿verdad? Dice, de lejos por temor, es que no le amaba lo suficiente. ¿Pedro amaba o no amaba a Jesús? Pedro amaba a Jesús con todo su corazón, pero en las emociones que tenía Pedro en su interior había muchos miedos, ¿verdad? Había muchas dudas. En las emociones que tenía Pedro había mucho temor. Sí lo amaba, pero de pronto no lo amaba con ese perfecto amor, porque todavía su fe no estaba madura, todavía la fe de Pedro apenas estaba empezando, ¿verdad? Apenas estaba creciendo. Y todavía no había llegado al punto, como lo dice la palabra, ¿verdad? El amor echa fuera todo temor. El amor echa fuera aún el temor a la muerte. Dice la palabra, si vivimos para Cristo vivimos y si morimos para Cristo morimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya podemos decir, bueno, si se acaba esto, pues se acabó, pues vamos hacia la gloria de Dios. Pero tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, la satisfacción de que pudimos de pronto hacer las cosas bien y que estamos contentos con el Señor, ¿verdad? Vámonos a primera de Juan 4:18. Sí, amén. Sí, dice, en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Amén, amén. Así es. La palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando estamos empezando, de pronto como Pedro, cuando estaba empezando en este amor, cuando le tocó esta prueba de demostrar en verdad lo que sentía por Jesús, todavía de pronto él no había experimentado el después, ¿verdad? El comprobar las palabras y las promesas que Jesús le había dado. Entonces, él tenía mucho temor del futuro, de lo que le fuera a pasar, del castigo, como dice la palabra. Tenía mucho temor, ¿verdad?, de que él le fuera a pasar a su familia, a su barca, a sus pescados, a los demás discípulos que eran sus amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto llegan situaciones a nuestras vidas en que debemos tomar decisiones, debemos tomar una decisión. Y siempre pues hemos escuchado en nuestras iglesias o a personas que son muy llenas de Dios, cuando vayas a actuar, de pronto lo ha dicho mi pastora, de pronto lo ha dicho tu pastora, cuando vayas a actuar, pregúntate si Jesús haría esto, ¿verdad? Entonces, esto que tú quieres hacer. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros exponemos de pronto una posición o exponemos una situación financiera, de pronto una entrada financiera, ¿verdad? De pronto exponemos en la parte emocional una oportunidad de pronto de tener una nueva relación. De todas esas cosas pasan, pero entonces llega el momento en que tú te encuentras contigo misma, ¿verdad? De pronto Pedro estaba un poquito lejos de sí mismo y salía huyendo y iba buscando de lejos, pero ya en el caso en que llega el amor maduro y el amor verdadero, Pedro podría decir, bueno, si perezco que perezca, pero soy de Cristo, ¿verdad? No le hubiera importado el castigo si el amor ya estuviera demasiado maduro. Si estuviera maduro, no le hubiera importado de pronto si lo apedreaban, si lo encarcelaban, porque él estaba disfrutando del amor del Señor, de su palabra, de su presencia, ¿verdad? Y no es fácil, pero es un proceso. El amar a Dios es un proceso, el conocerle, es un proceso el ya abandonar todos los temores y las dudas que tenemos, ¿verdad?
Entonces, no es que Pedro no le amaba. De pronto no le amaba lo suficiente, pero no es que no le amaba, ¿verdad? Dice, en el vocabulario del creyente no debe estar esta palabra. Vámonos a Apocalipsis 21:8. Sí, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que le rinden culto a ídolos y a todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Wow, tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que dice el Señor y es claro. De pronto a muchas personas no les resulta tan claro. Y hay otras personas que como no creen que Él es Dios, sino que hay un Dios que es la ciencia, hay un Dios que es el dinero, hay un Dios que es la luna, hay un Dios que es el sol. Entonces piensan que esto se va a cumplir, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios permanece, ¿verdad? Y es viva y eficaz y se va a cumplir. Entonces nos está señalando el Señor, nos está diciendo los mandamientos, nos está diciendo quién va a entrar y quién no va a entrar a su reino, si hace esto o si hace aquello. Está clarito como el agua, pero muchas personas no lo entienden, no lo pueden entender, de pronto porque por lo que han vivido en su infancia, de pronto por la vida tan dura que han tenido, no tienen la percepción o no tienen el entendimiento todavía desarrollado para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. O de pronto están padeciendo por alguna maldición generacional en la cual su entendimiento ha sido entenebrecido, ¿verdad? Y no pueden tener clara la palabra de Dios ni tenerla por cierta. Estas cosas no apoyan, no ayudan al cristiano para avanzar. Por eso es bueno estar en la presencia de Dios, por eso es bueno doblar rodillas delante de Él, por eso es bueno hacer oraciones también personales, a solas, donde solamente el Espíritu Santo puede sanar esas áreas de nuestra vida que no nos permiten avanzar muchas veces y que no nos permiten entender que Dios, que nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador y quien nos sana en el interior, ¿verdad? En el alma, en el corazón. Dice la palabra, por vergüenza, dice el Señor, no es digno de mí. Wow. Dice que aquel que se avergüence del evangelio no es digno del Señor, ¿verdad? Dice que por vergüenza, el que se avergüence del evangelio, pues no es digno de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Yo he conocido algunas situaciones en las que, bueno, en esta semana tuve uno que pues yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Me llamaron para que diera una palabra, para que hiciera una oración en una situación de violencia intrafamiliar en un hogar. Y yo pues toda así como medio dormida me levanté. Yo dije, bueno, vamos a orar porque ¿sabes? En este momento no tengo claridad sobre cuál sería la solución. Y el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Entonces, hicimos una pequeña oración de 5 minutos. Que el Señor habló de algunos otros detalles de ese hogar que nosotros ni siquiera nos acordábamos, ni siquiera teníamos por visto, ¿verdad? Y el Señor habló del orden divino de la casa, de la mamá, del papá, de los hijos. Habló, el problema era con una hija y resulta que la causa del problema estaba en los padres.
Wow, tremendo. Entonces, ¿quién lo va a saber, verdad? Porque solamente el Señor que nos hizo en el útero de nuestra madre nos conoce. Solamente el Señor conoce nuestra alma. Solamente el Señor sabe qué hay en nuestro corazón. Y el Señor puede desnudarnos en cualquier momento. Nosotros pensamos a veces que estamos haciendo las cosas bien y resulta que hay un pequeño detallito que no está bien, ¿verdad? Pero el Señor lo sabe todo. Entonces, a través del Evangelio, nosotros podemos conseguir la solución a nuestra alma y a nuestra vida, ¿verdad? Pablo no se avergonzó del Evangelio. Dice Romanos 1:16. ¿Quién lo puede leer? Y yo, 1:16, dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Amén, amén, muchas gracias. ¿Qué pensamos a veces que hay problemas que no tienen solución y nosotros decimos, ay, tenemos que buscar un especialista, tenemos que buscar una persona así, hay enfermedades que no tienen sanidad, tenemos que buscar el mejor de los médicos, tenemos que, wow, y dice, el evangelio es poder de Dios. Tengo una situación en la universidad que no puedo resolver, mira, no puedo entender este ejercicio. El evangelio es poder de Dios. Tengo sueños frustrados que no he podido desarrollar. Tengo una empresa que no he podido hacer, pero el evangelio es poder de Dios, dice el Señor. Solo falta que le creas, solo falta que tengas fe, solo falta que tú conozcas un poco más de su palabra y Él te va a dar la solución. El Señor es la luz de nuestras vidas y el Señor nos va a llevar a la solución de cada problema, nos va a llevar a la raíz, a la causa de cada problema, y la cual nosotros podemos solucionar y a partir de ahí puede venir la paz, puede venir la luz, puede venir la prosperidad a esa área de nuestra vida, ¿verdad? Entonces no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Dice, no se avergonzó de creerlo, ¿quién? Pablo. De vivirlo, de enseñarlo y de difundirlo. Muchas veces nos da pena, ¿verdad? Muchas veces sentimos vergüenza de testificar. Muchas veces, bueno, de pronto esta persona que está a la moda, que está muy actualizada, ¿qué va a decir de mí? De pronto sentimos pena de aquellas personas que están en un nivel de más altas finanzas que nosotros, ¿verdad? Y no lo hacemos. De pronto sentimos vergüenza ante nuestros familiares porque creen en otras cosas, ¿verdad? Y porque aún todavía nuestro testimonio no ha sido desarrollado, todavía la luz de la aurora en nuestras vidas no ha alcanzado su máximo potencial, entonces no nos atrevemos, ¿verdad? Porque sentimos que no somos un testimonio viviente. Pero el Señor dice, no te avergüences del poder de Dios. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Y en cualquier momento te puede dar una sorpresa, una gran bendición, ¿verdad? Hay 7 causas de la caída de Pedro. 1, amor propio. Jesús les dijo que Satanás los iba a zarandear. Pedro dijo, yo no. Pedro tenía una alta autoestima, ¿verdad? Pedro creía que nunca iba a ser conmovido o movido. Cuando yo estaba entrando al Evangelio, cuando tenía unos años más antes, era más joven, yo vivía con el padre de mis hijos y estaba en un proceso de separación. No éramos casados, por lo tanto, no quería tener más relaciones con él porque estaba en el primer amor, ¿verdad? Y cuando uno está en el primer amor con Cristo, pues no quiere ofenderlo, no quiere pecar. Entonces yo me ponía barreras, me hacía argumentos para no caer en pecado con él, ¿verdad? Para no tener más relaciones, aunque fuese el padre de mis hijos.
Pero como no vivíamos, entonces yo decía, pues menos, pues que se termine de ir. Y llegaban ocasiones en que duraba 1 mes, 2 meses, 3 meses, rechazándolo por completo, no permitiéndole la entrada, ¿verdad? Porque yo decía, yo tengo que ser santa, pura y casta. Era lo que yo decía. Y finalmente, pues, terminaba perdiendo el ánimo, ¿no? Terminaba cediendo. Entonces, después de eso yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo me cuidé tanto, si yo leí tu palabra, si yo fui a la iglesia, si yo hice, ¿por qué no me ayudaste? Entonces, el Señor, pues siempre en ese momento yo no entendía su respuesta, ¿verdad? Pero después de un tiempo, cuando yo fui más madura en el Evangelio, el Señor me dijo, es que no es con tu fuerza que vas a vencer, es que no es con tu fuerza, ni siquiera te vas a vencer tu pecado, no es con tu fuerza, ni siquiera que vas a llegar al estado de santidad, no es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu. Pues yo decía, yo voy a vencer, yo voy a lograrlo, yo lo voy a hacer, yo voy a abandonar. Pero yo no le pedía ayuda a él para dejar esto, yo no le pedía ayuda a él y en ese momento no estaba bien, ¿verdad? Porque no había ninguna clase de orden en el hogar. Entonces, pues finalmente entendí que solamente es con su fuerza y con su poder, ¿verdad? Entonces, de pronto tenía demasiado amor propio, así como Pedro lo tuvo en este momento, ¿verdad? Y cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a zarandear, Pedro le dijo, a mí no. Yo soy un hombre muy santo, yo estoy apegado a ti. Yo leo tu palabra, yo creo en ti, ¿verdad? Le dijo, yo vengo a la iglesia todos los días. A mí Satanás no me va a venir a zarandear. Y miren, terminó negándolo 3 veces, aún sin darse cuenta. Se dio cuenta porque el gallo cantó. Pero yo. Se acordó Pedro, wow, de que había negado al Señor. Pero a veces nos creemos demasiado autosuficientes, nos creemos muy buenos, ¿verdad? Y no le damos espacio al Espíritu Santo que nos ayude a superarnos a nosotros mismos. La segunda causa es la indolencia, ¿verdad? Dice, en toda prueba hay tristeza, tentación, ¿verdad? En toda prueba hay cosas que no nos dejan dormir, ¿verdad? Nos vamos aquí al versículo 45. De la misma lectura. Dime, Marley. Bueno, no sé, sigamos porque no lo tenemos. Mira, segunda de Corintios 10:4. ¿Lo puedes leer? 4. Vale, listo. Ya te lo busco. Es que estoy aquí. Tranquilo. Se me pierde. Espérate ahí. Ando. Yo lo tengo a la mano, Marjorie. Sí, vale, listo, meña. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Eso es la tercera causa, que es la precipitación, ¿verdad? Nuestras almas son espirituales, ¿verdad? Nuestras almas no son carnales. Nuestras almas son la oración, son la piedad, son la palabra de Dios. Nuestra alma más eficaz es la palabra de Dios. Es nuestra espada, ¿verdad? Con la que podemos atacar, ¿verdad? A veces nos precipitamos a hacer juicios, a veces nos precipitamos a decir, no, tal persona esto, nos precipitamos a suponer y andamos en la suposición, porque ni siquiera Dios nos ha revelado nada.
Ni siquiera Dios nos ha confirmado y nos ha dicho nada. Pero nosotros nos precipitamos, ¿verdad?, a suponer y a decir cosas de otras personas que no son, porque nos parece, porque tenemos el sentir, ¿verdad? ¿Y qué tal si en ese momento nos metemos en la presencia de Dios y el Señor nos da una dirección, ¿verdad? Seguramente va a ser la mejor dirección si estamos con Él, ¿verdad? Entonces, nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Nuestras armas son el ayuno, son la oración, son la palabra de Dios, en la alabanza. El Señor nos habla de muchas maneras, nos direcciona, ¿verdad? No podemos pelear a la loca sin tener una dirección o un blanco al que apuntar. Tenemos que pelear con la dirección de Dios y Él es el que nos dice hacia dónde debemos apuntar. Peleamos por acá y resulta que es para allá, porque Él ve la causa, Él ve dónde está fallando realmente, dónde está la raíz del problema. Él es el que sabe. Entonces, no nos precipitemos. Entonces, amor propio, la indolencia, ¿verdad? Que la tristeza, cuando tenemos una tentación, ni siquiera nos deja dormir, ni siquiera nos preocupamos tanto, y cuando estamos en una prueba nos desesperamos, viene la desesperanza, viene el desasosiego, viene la tristeza, la agonía, y nos volvemos indolentes con nosotros mismos y con los demás, ¿verdad? En esta ocasión, los discípulos, ¿verdad? Cada uno cogió su camino. Cada uno dejó de tener fe, se olvidó de las palabras de nuestro Señor y de los milagros que había hecho, y cada uno andó por un lugar diferente. ¿Por qué? Porque la indolencia llega y somos humanos, ¿verdad? Y cada uno siente de diferentes formas. Pero no tenemos que perder de vista la palabra y la promesa que nuestro Señor ha dejado en nuestra vida. Entonces, amor propio, indolencia, precipitación, para usar las armas humanas y no las espirituales. La cuarta es que seguimos de lejos, ¿verdad? No estamos en una carrera de actores, sino no estamos en una carrera de espectadores, sino de actores. Tú y yo hacemos el evangelio. Tú y yo somos los que hacemos la historia en este 2022, en donde estemos, ¿verdad? En la ciudad que estemos, en el país que estemos. Tú y yo somos los que podemos extender el evangelio. Tú y yo somos los que podemos sanar las almas a través de la palabra y del evangelio del Señor. Tú y yo somos los que podemos destruir las artimañas del enemigo en un hogar. Tú y yo somos los que podemos actuar, actores, no espectadores. Muchas veces presenciamos pleitos, contiendas, muchas veces presenciamos circunstancias, ¿verdad?, de seres queridos o de otras personas, y no entramos en oración, no intercedemos, ¿verdad? No hacemos guerra espiritual porque esta persona esté padeciendo, nos quedamos indiferentes, observando. Y nuestro papel es actuar, ¿verdad? Actuar, porque el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Dice, entonces, que seguimos de lejos la enseñanza, la palabra. Bueno, la quinta causa es las malas compañías. Las malas compañías, entre ellos, no tanto para calentarse. Estamos en el grupo, ¿verdad? Venimos al grupo, entramos en el grupo, estamos aquí entre los hermanos, entre las hermanas, pero no me caliento mucho, no me comprometo mucho, ¿verdad? Nos da miedo. Estamos de pronto con tantas ocupaciones,
con tantos problemas, como para ponernos en el fuego del Señor, ¿verdad? Como para meternos en esa fogata más de cerca, porque hay mucho por hacer, hay mucho compromiso, hay mucho trabajo, y nosotros mejor de lejos, ¿verdad? Estamos allí entre ellos, pero no nos calentamos. Entonces el Señor, pues en esta tarde te está invitando y me está invitando a comprometernos un poco más, a no estar solamente entre los hermanos, entre la lámpara encendida, entre el grupo de la fundación de la iglesia, sino a calentarnos, ¿verdad? A quemarnos con el Señor, ¿verdad? Con su presencia, con su palabra, ¿verdad? A no estar en malas compañías, porque las malas compañías nos enfrían. Hay relaciones que son enviadas por el enemigo para quitarnos el tiempo, para ocuparnos. Pero a la larga, si tú piensas, y si yo pienso, ¿cuál es el objetivo de esta relación? ¿A dónde voy a llegar con esta relación? Puede ser una amistad, puede ser una persona que aspire o que quiera o que esté en el proceso de ser un enamorado, un novio, una enamorada, una novia, ¿verdad? Puede ser un familiar, puede ser una persona tóxica que solamente quiere que le escuches problemas y problemas y problemas y nunca tiene en cuenta las sugerencias que les das para cambiar. Solamente te consume y te consume y te consume y te consume tiempo y te consume fuerzas, ¿verdad? Pero tú no ves ningún tipo de resultado. Puede ser cualquier hobby que te está quitando el primer lugar del Señor, ¿verdad? Las malas compañías nos hacen estar perdiendo el tiempo. Pero si nosotros nos enfocamos y nos encauzamos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, vamos a ir haciendo a un lado todas esas compañías que son negativas, ¿verdad? Porque si pensamos en el momento más brillante de la carrera con el Señor que nosotros hemos tenido, ese momento más brillante de pronto ha sido cuando tú más tiempo le has dedicado a Dios, a la oración, a la iglesia o al grupo o a la fundación, ¿verdad? Porque entre más cerquita, más resultados positivos hemos tenido. Pero cuando no le dedicamos tiempo a Dios, ni a la oración, ni a la fundación, ni al grupo, es porque estamos en otras compañías. Hay que preguntarnos qué objetivo tiene esta relación, qué objetivo tiene esta amistad, qué objetivo tiene este noviazgo, si va para algún lado o no. La negación abierta es la sexta. Dice, a Jesús, a sus discípulos y a sí mismo. Wow, tremendo. La negación abierta, eso está en Lucas del 22, Lucas 22 del 54 al 72. Eso está en el versículo 57. Pedro negó a Jesús, a sus discípulos y a sí mismo, ¿verdad? Entonces, llega un momento de nuestras vidas en que nos desenfocamos tanto, en que estamos en pro de nuestros propios objetivos, nuestras propias metas. Y no es malo, ¿verdad? No es malo uno enfocarse en sus propios asuntos. No es malo enfocarse de pronto en prosperar, en tener un hogar, en tener una empresa, o en obtener algo más de dinero. No está mal. Lo que está mal es desplazar al Señor de su lugar para obtener estas cosas. Porque perdemos al Señor y perdemos esas cosas que queremos obtener. Nos desviamos totalmente. Entonces, aunque queramos conseguir cosas materiales,
o relaciones o objetivos, ¿verdad? De cualquier tipo, intelectual o en el plano sentimental, aunque queramos obtener, nunca podemos desplazar al Señor, nunca lo podemos negar, ¿verdad? Nunca lo podemos negar. Nunca podemos negar, pues, tener una relación con otros hermanos, con la fundación, que hacemos parte de sanar el alma de nuestros niños, que hacemos parte de una fundación que sana el alma vida de muchas mujeres que han sido, pues, vituperadas, que han sido abusadas. No podemos negar que hacemos parte de la vida cristiana, que pertenecemos a un grupo, a una iglesia. No lo podemos negar, ¿verdad? Y a veces con nuestro comportamiento, con nuestra indiferencia, con nuestra demasiada educación, lo hacemos. No estoy diciendo que ahora ser educado es malo, ¿no? Pero a veces somos tan educados que no le damos una palabra de aliento a otra persona. Somos tan educadas que hay que ser tan prudentes que no socorremos al que está herido, ¿verdad? Somos tan demasiado cómodamente prudentes que no le damos una ayuda a una persona, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Mira, vas tú a ayudar y sales perjudicado. Muchas veces nuestro propio razonamiento nos afecta. Muchas veces el que dirán nos afecta, ¿verdad? Entonces negamos a Jesús, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón y no lo mostramos. Escondemos la vela debajo de la mesa, no colaboramos. Tú sabes que una persona está pasando un problema y no la ayuda, no la llamas, no le dices, hola, mira, puedo orar por ti, quisiera compartir esta palabra contigo. No es necesario ir a la iglesia para hacer eso. No es necesario que la persona esté al máximo del sufrimiento para poderla ayudar. Se puede hacer desde un punto, pues, de protección antes de que la persona llegue a tocar el fondo, ¿verdad? Se puede ayudar. Entonces negamos abiertamente a Jesús. Somos cristianos, pero somos más prudentes que cristianos. Somos cristianos, pero somos más educados que cristianos. Pues el Señor le dijo a Zaqueo, bájate de este árbol. No dijo miércoles, de pronto Zaqueo se va a molestar si le digo, bájate de allí, y siendo imprudente con él. Por eso tenemos que estar en permanente oración, en el Espíritu, sabiendo qué es lo que quiere el Señor, porque quizás el Señor no quiere que alguna otra persona, no tiene ningún propósito con que otra persona se baje del árbol, pero con Zaqueo sí. Entonces nosotros tenemos que tener esa intuición, ¿verdad? El espíritu desarrollado. ¿Para qué? Para que podamos saber lo que el Señor quiere en nuestra vida. La séptima causa es la blasfemia. Marcos 14:71. Maldición y juramento. Marcos 14:71. Sí, ¿Alguien me puede leer? Marcos 14:71. Y dice, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que habla. Wow. Dios mío. O sea, si a mí un amigo me dice así, yo me deprimo. No sé ustedes, no sé, pero si a mí un amigo me dice que me caiga un rayo, yo no conozco a esa mujer, no sé quién es ella, miren lo que está haciendo, yo no hago parte de sus amistades, ¿no? Ni la conozco, ni la he visto, y si la he visto ni me acuerdo.
Y digo, ay, Dios mío, ¿esto qué es? Este hombre que, ¿me entiende? O sea, no solamente negó al Señor, negó a su amigo, negó a aquel que lo sacó, ¿verdad?, de ser un simple pescador. A veces negamos a aquel que nos ha sacado del hueco, del hoyo cenagoso, ¿verdad? Aquel que ha hecho tantas cosas por nosotros en la vida, aquel que nos ha levantado, que nos ha puesto en diferentes posiciones, que ha sanado nuestra alma, que nos ha permitido tener unos hijos, tener un hogar, tener una economía estable, ¿verdad? A veces negamos a aquel que nos permite tener el pan de cada día, que nos ha dado un techo cómodo, aquel que nos ha dado tantas cosas. ¿Por qué? Porque nos encerramos en nuestros propios patrones, en nuestras propias comodidades, en lo que ya Dios nos dio y nos olvidamos de los demás. Negamos al Señor Jesús cuando somos indiferentes con las personas. Cuando le negamos una oración a una persona, una palabra de sabiduría, ¿verdad? Cuando muchas veces vemos a alguien que está padeciendo porque necesita materialmente algo y no se lo damos, aún pudiéndoselo dar. No, es que después se malacostumbra. Pero muchas veces la persona está allí puesta por Dios para que tú le suplas. Pues solo es cuestión de orar, ¿verdad? Para que el Señor nos direccione. Un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Para un gran incendio basta una pequeña chispa. Los hombres, antes de caer en público, caen en secreto. El árbol caerá con estrépito, después se verá la carcoma. Cómo se encadenan los pecados de la ingratitud a la mentira. Ya es esclavo, Juan 8:34. Yo lo tengo. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es. Así es. Y no ha sido libre, no ha sido libertado por el Señor. Porque si el Hijo los libertara, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hay allá dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma? Pero el Señor no juzga por los actos que se ven así a flor de piel. El Señor juzga la motivación de cada acto, la motivación. Para un gran incendio basta una pequeña chispa, una pequeña palabra, ¿verdad? Una pequeña palabra, la lengua, ¿verdad? Un pequeño fuego cuán grande bosque enciende. La lengua es un arma mortal. Y bueno, poco a poco, cuando estamos en los caminos de Dios y seguimos caminando en el proceso, ¿verdad?, del Señor, nos vamos dando cuenta cuán poderosa es la lengua, tanto para bien como para mal. Cuánto daño podemos hacer con chisme, con una calumnia, cuánto daño podemos hacer, ¿verdad? Entonces, el Señor, cuando lo negamos, ¿verdad?, verbalmente, para Él es bastante doloroso, ¿verdad? Con esta pequeña chispa podemos hacerle daño a nuestra ciudad, a nuestra nación. Si tú eres un intercesor, una intercesora, ¿verdad? Si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, en tu familia se necesita tu oración. En tu familia tú eres como Agar, ¿verdad?, que estaba perdida en el pecado, pero como le dio entrada a esos ángeles, ¿verdad?,
para poderlos proteger en su casa, el Señor le otorgó la salvación, ¿verdad? Cuando nosotros damos entrada, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús, cuando damos entrada a su evangelio, que es poder de Dios, a nuestra casa, a nuestra familia, nuestra casa y nuestra familia, nuestra descendencia será salva. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si tú crees en mí, tú y tu casa serán salvos. Y ella lo hizo, y ella fue un refugio para ellos, y el Señor la premió con la salvación, ¿verdad? Y de allí, la descendencia de ella, de allí de su descendencia, nació el Salvador nuestro Señor. Y ella era una prostituta. Entonces, nosotros no podemos andar juzgando por aquí, por allá, por allí, por acá, que fulanito está en el proceso, que fulanito esto, que fulanito hizo esto, que fulanita hizo esto otro, porque no sabemos qué propósito tiene Dios con cada persona. Entonces no sabemos quién es más santo que quién, ¿verdad? Al final el Señor es el que conoce y el que sabe. Los hombres antes de caer en público caen en secreto. La mente tiene mucho poder. Ya decía el Señor que no adultera el hombre que cuando hace el acto, sino cuando mira a la mujer con deseo, ¿verdad? A la mujer que no es de él, porque ya adulteró en su mente con ella. Entonces, antes de caer en público, ya hemos caído en secreto, ya hemos cometido el pecado, ya lo hemos matado, ya hemos chismeado, ya hemos calumniado suponiendo cosas que no son. Cuando de pronto ya hacemos o damos por hecho el pecado, es porque ya nuestra mente ya ha estado ya fabricado, ¿verdad? Ya ha estado hecho. Si decimos, ay, no, tengo pereza, no voy a hacer nada, que se defiendan como puedan. Yo tengo que hacer mis cosas. Entramos en el egoísmo, ¿verdad? Yo no voy a estar todo el tiempo en este grupo haciendo y haciendo y haciendo, y los demás no hacen. Entonces, entramos en este espíritu de estupor, que estamos de moda, y nos ponemos en esa condición de no hacer nada, ¿verdad? Pero ya en nuestra mente ya ha estado este pensamiento, ya ha estado el argumento, ¿verdad?, de Satanás. Ya Satanás ha puesto esa semilla ahí. Entonces, públicamente viene a ser después, pero ya eso ha estado aquí en el secreto del corazón, ¿verdad? El árbol caerá con estrés, después se verá la carcoma. Ya después de que ha entrado el mal pensamiento y ha llegado al corazón, pues se convierte en un acto, ¿verdad? Cuando el árbol cae es porque ya ha estado seco demasiado tiempo, es porque ya viene ya sin alimentarse espiritualmente desde hace mucho tiempo. El árbol cada uno, es porque ya se ha alejado de Dios y entonces ya se hace pública la situación, ¿verdad? Entonces, lo importante es que estemos llenitos del Espíritu Santo, con nuestra lámpara encendida, ¿verdad? Con nuestra lámpara llena. Luego dice, luego se verá la carcoma. Será evidente, pues para el resto de las personas, cómo se encadenan los pecados de la ingratitud a la mentira. Ya es esclavo. Wow. Eso fue lo que leyó ahorita nuestra amada compañera. Los pecados se van encadenando unos con otros. Dice, un abismo llama a otro abismo, ¿verdad? Y se convierte la persona en ingrata, la persona ya no reconoce que Jesús la salvó, que Jesús la perdonó, que Jesús la sanó, ya ni se acuerda de que hubo un milagro en su familia, ya ni se acuerda que le dio el éxito, la situación financiera que tiene ahora, ¿verdad? Ya de pronto reinan los
propios intereses, ¿verdad? Entonces, el Señor dice que se llega a la mentira, ¿verdad? Se llega a la mentira, a la exaltación del propio yo, que es una mentira. Y la persona se convierte en esclava de ese pensamiento, de ese argumento, ¿verdad? Satanás es muy sutil. Él es muy sutil y pues él va poco a poco. Nadie peca enseguida, sino poco a poco, sutilmente, ¿verdad? La incredulidad en las causas que son de parte de Dios no nacen de la noche a la mañana. Se van creciendo, se van engrosando poco a poco, con una semillita, con un mal pensamiento, con una palabra. Ya después de un mes ya es un razonamiento, ya a los 2 meses ya es un argumento, hasta que se convierte en una fortaleza que es muy difícil después de tumbar en nuestra mente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestros pensamientos. Tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Hay personas que guardan recuerdos evidentes. Había un predicador que se hizo muy famoso y lo invitaban a todas partes y a viajar a todas partes a predicar porque era muy usado por Dios. Y él en su equipaje llevaba una pequeña maletica con una chaqueta que usaba cuando estaba en sus inicios del evangelio. La chaqueta era bastante desgastada y tenía bastante porosidad. Tenía uno que otro huequito y estaba bastante desteñida, ¿no? Y un poco maloliente. Pues, y le decía a la gente, señor predicador, ¿y usted por qué saca esa chaqueta? ¿Y de quién es? ¿De algún mendigo, de algún amigo suyo? ¿Quiere que se la lave? Está como muy desgastada. ¿O quiere que le regalemos otra chaqueta a esa persona? No. Déjeme esa chaqueta ahí. Y pues no le decía a nadie cuál era la razón, ¿verdad? Pero un día una persona allegada le preguntó que por qué viajaba a todas partes con esa chaqueta que olía mal y que se veía muy fea. Y él le dijo, porque nunca me quiero olvidar de dónde me sacó el Señor. Nunca me quiero olvidar de mis inicios. Nunca me quiero olvidar de lo que yo fui y de lo que soy ahora. Y esta chaqueta me recuerda de dónde me sacó el Señor, lo que yo era y lo que yo soy ahora. Entonces, porque él decía que la mente del hombre es muy ingrata y que nosotros tendemos a recordar mucho las cosas malas, pero las buenas no. Y a veces nos pasa un día algo malo y decimos, ay, Dios mío, me abandonaste. Ay, si el Señor me hubiera protegido. Ay, si el Señor no hubiera permitido esto, ¿verdad? Y recordamos lo malo, pero no recordamos lo bueno que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y así como le contamos episodios malos a otras personas, ¿por qué no le comenzamos a contar las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas a otras personas, ¿verdad? Y esos testimonios para que el Evangelio pueda seguir. A no ser por la gracia de Dios, Pedro hubiera perecido para siempre. Si el Señor no interviene y no tiene misericordia por Pedro, no estuviéramos hablando de él, hubiera perecido como cualquier gente del pueblo. Ni se hubiera convertido en la roca sobre la cual el Señor edificaría la iglesia, ni hubiera sido uno de sus discípulos más amados, ¿verdad? Y uno de sus discípulos que estuvo más cercano a él, ni que hubiera predicado y se hubieran convertido 5,000 personas con una sola prédica. Y hubiera descendido tanto el Espíritu Santo que hubiese bautizado a la gente en nuevas lenguas. Nada de eso hubiera sucedido
si no hubiese sido por la misericordia del Señor, ¿verdad? Si no hubiera sido por la gracia de Dios, nada de eso hubiese sucedido. Por muy buenos que seamos, por muchos talentos y virtudes que tengamos, si no sabemos cuál es nuestro lugar frente al Señor, estamos perdidos. Si queremos ser más sabios que el sabio, estamos perdidos. Si no le decimos al Señor, úsame como tú quieras, porque no es que yo voy a hacer, que yo voy a decir, que úsame con tu gracia, con tu misericordia, úsame, quiero ser usada por ti. El Señor no lo va a hacer, ¿verdad? Porque no es en nuestras propias fuerzas, es por la gracia de Dios. Y por su gracia fue que el Señor otorgó la salvación a todo este pueblo. Por su gracia fue que el Señor no tuvo en cuenta que Pedro le negó. Por su gracia el Señor no tuvo en cuenta que Pedro dejó de ser su amigo, que mintió, que fue desagradecido, que no le recordó, ¿verdad? Él hubiera dicho, bueno, ahora Pedro, como me negaste, tú y tu casa se van para el infierno. Como me negaste, ahora voy a hacer justicia, porque bastante que yo te di, bastante milagros que te hice, ¿verdad? Te di una posición frente a los demás discípulos y ahora mira, dice que no me conoce. Si el Señor no pasa la ofensa por alto, si el Señor no tiene misericordia de Pedro porque era un humano, ¿verdad? Porque sabía que no lo conocía lo suficiente, el Señor hubiera destruido a Pedro. Tenía todo el derecho y el poder para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que el Señor se llenó de su gracia y de su misericordia. ¿Y cuántas veces nosotros lo hacemos? Es una bondad y un amor demasiado grande e inalcanzable, ¿verdad? Las miradas del Señor. La primera lo llama Primera de Juan 1:42. ¿Alguien lo tiene? Le decía yo a Marjorie que primera de Juan 1:42 no estaba en la Biblia, pero sí me encontré con Juan 1, capítulo 1, versículo 42, que habla de Pedro precisamente, y dice, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Wow, tremendo. Le dice, tú serás llamado Simón, hijo de Jonás. El Señor le cambia el nombre a Pedro, ¿verdad? El Señor le cambia el nombre a Pedro. La primera lo llama, el Señor nos cambia el nombre. Nos dejamos de llamar como nos llamaban antes, ¿verdad? Como nos llamaban nuestra familia antes, como nos decía nuestra familia antes, nuestras amigas, nuestros amigos, para decir, no, esa mujer ahora es una gran persona, si tuvieras cómo ha prosperado, si tuvieras el hogar tan bonito que tiene ahora, si tuvieras cómo ha salido adelante, tiene un negocio espectacular, si tuvieras, tiene unos dones, unos talentos, esas mujeres admirables, ¿verdad? Ya te llaman pintora, ya te llaman evangelista, ya te llaman que eres una persona que va a equilibrar lo que está desequilibrado, ¿verdad? En los hogares, una intercesora, ya te llaman talentosa. No, es que esa mujer hace unas comidas, Dios mío, de Padre y Señor nuestro, tiene el sazón, ¿verdad? Ya te llaman que eres llamada a hacer la paz, ¿verdad? Que no eres una mujer contendiosa, que eres una mujer equilibrada, que eres un hombre sabio, un hombre entendido, que te llama a ser otro nombre, que no es el mismo que tú tenías antes, ¿verdad? Ya no eres la contendiosa, ya no eres la bullera,
Ya no eres aquella persona que pasaba metida en problemas, en chismes. Ahora eres una mujer más sabia, más entendida, ¿verdad? Entonces el Señor le cambia el nombre a Pedro, porque Pedro era un hombre impulsivo. Entonces Pedro decía, bueno, como las quieras quiero, ¿verdad? Pedro decía, para las que sea, vamos, ¡pa! Le cortaba la oreja al que viniera contra Jesús. Jesús decía algo y él sin pensarlo se ponía al frente. No, 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 Señor, tú no vas a hacer eso, ¿verdad? Porque era sabio en su propia opinión. Después del proceso con el Señor, ya nosotros nos vamos haciendo sabios en la opinión del Señor, no en nuestra propia opinión. Ya pensamos más las cosas, ¿verdad? Antes de decirlas, antes de hacer las cosas, ¿verdad? Lo pensamos más. No nos volvemos prudentes incrédulas, no, sino prudentes sabias. La segunda no lo niega, ¿verdad? Timoteo 2:13. Gracias, Ismenia, por la aclaración de la cita. Sí, segunda de Timoteo 2:13. Correcto. Sí, dice, si somos fieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Amén, así es. Así es completamente. Si somos fieles, Él permanece fiel. Nosotros, aunque estemos titubeando, aunque tengamos miedo, aunque tengamos dudas, aunque no sepamos, ay no, Dios mío, yo no sé, yo voy a hacer esto, pero lo hacemos en obediencia a nuestro Señor, en obediencia a la palabra, pero no tenemos la total seguridad en el corazón de que va a pasar así. Entonces, muchas veces nosotros actuamos pues por obediencia, ¿verdad? Porque confiamos en la palabra del Señor. Y eso es fidelidad. Aún sin saber qué va a pasar en el futuro, nosotros seguimos haciendo la palabra del Señor. Eso es fidelidad, ¿verdad? Y dice el Señor que no lo negamos, ¿verdad? Que no lo negamos. Si confiamos en sus promesas y si confiamos en su palabra, no lo negamos. Si confiamos en lo que Él ha dicho para nuestro futuro, en que si tomamos una decisión, muchas veces estamos en la incertidumbre de tomar una decisión y tenemos un panorama bastante desértico, pero decimos, pero Jesús, ¿qué hubiese hecho en esta situación? ¿Verdad? ¿O qué es lo correcto, lo que yo tengo que hacer en este momento? Y aunque nos duela mucho el corazón, tomamos la decisión correcta, ¿verdad? Y eso es fidelidad, aún en contra de nuestro propio yo, porque a veces nuestro propio yo y nuestra carne quiere hacer una cosa muy diferente a la que dice la palabra de Dios. Pero ahí el Señor va rectificando nuestra alma, ¿verdad? Va en el proceso de nuestra santidad ayudándonos. Fue mirada de amor y Pedro reconoció el doloroso reproche. Wow. Le hizo más esa mirada que la tregua de una hora entera. Fue de ternura, todo su poder, su alma, puso dolor y esperanza. Si el gallo lo despertó, esa mirada le salvó. Segunda de Corintios 7:10. Una mirada del Señor. Sí. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, que la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Amén, así es. Así es. Con una mirada del Señor lo tenemos todo. Ya te toca. Con una mirada del Señor podemos llegar al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podemos hacer nada. Sin arrepentimiento no podemos ir a otro nivel.
Sin arrepentimiento no podemos pasar al perdón, ¿verdad? Pasar a la sanidad, a la libertad, a la consagración. Para poder llegar al Señor tenemos que arrepentirnos de todas esas veces que le hemos negado, de todas esas veces que hemos preferido que nuestra propia carne se glorifique antes que el Señor. Porque de pronto hemos sido muy iracundos, de pronto hemos sido muy regios en el juicio de las situaciones o las personas, no hemos tenido misericordia. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? Una mirada de ternura, una mirada ante el pecado de parte del Señor, nos lleva a tener dolor en nuestro corazón, a arrepentirnos. Cuando hemos pecado, cuando hemos tomado malas decisiones y hemos dicho, wow, Señor, ¿qué me ha pasado? Parece que no he tomado el camino correcto, ¿verdad? Y decimos, he perdido un gran tiempo de mi vida caminando por un camino que no era. Y nos devolvemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor en su infinita misericordia, en su infinita gracia, nos permite tener esa claridad en nuestras vidas como para decir, por aquí no era, era por allá. Jesús es el camino, ¿verdad? Jesús es el camino, pero muchas veces no andamos por él. Jesús nos guía, ¿verdad? Pero muchas veces no nos dejamos guiar de él. Entonces, cuando ya hemos cometido un error y ya tenemos un gran camino recorrido en el error y el Señor nos muestra la verdad, nos muestra la luz, nos devolvemos. ¿Pero por qué? Por su gracia, por su misericordia, porque Él nos ha permitido una mirada de ternura para que nosotros podamos reconocer que nos hemos equivocado. Entonces, esa mirada de parte del Señor trae dolor. ¿Dolor para qué? ¿Para que nos quedemos en depresión? No. Trae dolor para arrepentimiento de malas obras, para llevarnos a la salvación, al perdón, ¿verdad? Para poder llevarnos al perdón. Porque el Señor le dijo a la mujer que había adulterado, le dijo, vete y no peques más. ¿Quiénes de ellos te están acusando? Y dijo ella, nadie, ninguno me acusa, yo tampoco te condeno, le dijo el Señor. Vete y no peques más. Pero el Señor, mientras dibujaba en la arena, quizás estaba operando en la mujer el arrepentimiento de ese pecado que ella había cometido, ¿verdad? El Señor nunca condena. Y en la iglesia muchas veces nos condenamos. En los grupos muchas veces nos condenamos. El acusador es el diablo, dice la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces hacemos las veces de acusadores. Pero el Señor no condenó ni aún a esta mujer que cayó en el mismo acto. Y se la llevaron a él. El Señor siempre fue misericordioso. Misericordioso. Porque sabía lo que había en el alma de esta mujer, ¿verdad? En una mirada el Señor puede mostrar todo su poder, todo su amor. En una mirada el Señor puede traer una nueva vida a salvación, ¿verdad? Con esa mirada del Señor, con ese amor tan profundo, ¿verdad? Con esa luz, con ese poder que Él tiene, puede entrar hasta nuestro corazón y puede revelar lo que en verdad está causando un mal comportamiento, un mal procedimiento, ¿verdad? Lo que está causando el daño del hogar, con solo una mirada. Dice, sus manos atadas, su boca cerrada, le concede su mirada. Números 21:8. Tengo yo. Dice, ¿Sí? entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con solo mirar la serpiente.
Amén, amén. Moisés padeció un tiempo donde el pueblo se enfermó, ¿verdad? Y el Señor le dijo que hiciera una serpiente como símbolo de sanidad. Muchas veces vemos en algunas instituciones que tienen de Club de Leones o de la Cruz Roja, algunas instituciones tienen un símbolo donde está enrollada una serpiente, ¿verdad? Que es símbolo de sanidad. Porque en simbología de este verso, ¿verdad? Cuando nosotros miramos al Señor en la cruz, cuando miramos el sacrificio que Él hizo, cuando miramos cómo fue Él padeció, cómo fue que Él padeció, que se entregó por nosotros, cómo fue que Él murió, cómo fue que fue crucificado, ¿verdad? Cuando nosotros miramos en la cruz, lo visualizamos, esa sangre que brotó de su cabeza, de su sien, que brotó de su pecho, que brotó de sus manos, que brotó de sus pies, ¿verdad? Cada uno de esos clavos, cuando nosotros visualizamos, ¿verdad? La espada que entró al pecho de él a través, que ese soldado le hizo penetrar, de donde ya no salió más sangre, sino agua. Cuando nosotros visualizamos la cruz del Señor, podemos recibir solución y sanidad a todos nuestros problemas, a toda enfermedad, ¿verdad? Sea de la cabeza y sea de cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor dice con solo una mirada. Cuando reconocemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos dar fe de que Él es nuestro Salvador y no lo volveríamos a negar. Cuando reconocemos que el Señor es quien nos sana y que nos liberta, podemos dar fe de que el Evangelio tiene poder. No, inconscientemente no lo vamos a negar. Si en nuestro consciente y en nuestro inconsciente tenemos impregnado el Evangelio de Dios, no lo vamos a negar, ¿verdad? Pero mire qué bondadoso es Dios, que luego se presenta ante Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, sí, claro, Señor, yo te amo, ¿verdad? Después de un viaje de pesca, el Señor se le apareció a los discípulos nuevamente, después que resucitó, y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Amigo mío, ¿me amas? Y Pedro, avergonzado, lleno de dolor, ¿verdad? Por lo que había pasado, dijo, sí, Señor, yo te amo. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Y le preguntó otra vez, ponte tú en el lugar de Pedro en este momento, visualízalo. De nuevo otra vez te pregunta el Señor, Pedro, ¿me amas? Otra vez, claro que sí, Señor, yo te amo, Señor, aquí estoy contigo. Mira, me he dejado todo y me he venido atrás de ti otra vez, aquí estoy, yo te amo, estoy parafaseando. Y nuevamente le pregunta el Señor, Pedro, ¿estás seguro que me amas? Y Pedro se entristeció, ¿verdad? Se llenó de dolor su corazón. Y como que dijo, miércoles, ¿y yo qué más tengo que hacer para que el Señor me crea? Señor Jesús, yo te amo. Yo te amo. Entonces el Señor le dijo, cuida mis ovejas. Con esto estaba borrando. Le preguntó 3 veces si lo amaba. Y el Señor Pedro 3 veces le contestó que sí, que lo amaba. Y con eso borró las 3 veces que lo había negado. 3 veces le negó Pedro a Jesús y 3 veces le dio la oportunidad a Jesús de confirmarle su amor nuevamente en el nuevo pacto, ¿verdad? 3 veces le dio la oportunidad al Señor de volver a reintegrarse con Él, de tener comunión con Él, de cenar con Él. Entonces el Señor le preparó un buen pescado a Pedro para que comieran juntos, para que cenaran juntos, ¿verdad? Así que si tú y yo
hemos tenido en nuestra vida escenas, momentos en los cuales hemos negado al Señor, en los cuales hemos visto un accidente, ¿verdad? Y nos hemos hecho la oración de fe a esa persona que ha estado de pronto tirada, que se está muriendo en un hospital, para que vaya al reino de los cielos. Si tú y yo hemos visto a una persona que está infartada, que está mal, y no le hemos hecho la oración de fe para que si llegase a morir fuera al reino de Dios, le hemos negado. Porque tú y yo tenemos la medicina, tú y yo tenemos la salvación, está aquí en nuestro interior y lo conocemos. Le hemos negado. Cuando no corregimos muchas veces lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, le negamos. Primero hay que orar en toda ocasión, a ver si el Señor está de acuerdo. Eso es verdad. Pero estamos llamados a ser sal y a hacer luz, ¿verdad? Estamos llamados a ser sal en la tierra y luz. Y no a esconder esa vela debajo de la mesa, sino a tenerla encima. Muchas veces no corregimos porque decimos no. Ella está en un proceso y cada persona tiene que saber lo que va a hacer. Pero muchas veces las personas están perdidas y no saben qué hacer. Y necesitan una luz, una palabra para poder ser guiadas, ¿verdad? Y con esa conducta muchas veces llegamos al Señor. Pero el Señor nos dice en esta tarde, lámpara encendida, ¿me aman? Y nos da nuevamente la oportunidad de confirmar nuestro corazón, nuestra fe, nuestro amor hacia Él, ¿verdad? Y nosotros le decimos en esta tarde, sí, Señor, te amamos. Por eso estamos aquí contigo, por eso estamos en esta reunión predicando tu palabra, escuchándola aquí entre nuestros hermanos. Y el Señor nos dice, cuida mis ovejas. Grupo, Fundación de Sanando Herida, ¿me aman? Señor, aquí estamos, te amamos, te bendecimos, te adoramos, sabemos que tú eres nuestro Dios. Señor, estamos para ti, por ti. Y el Señor nos dice, cuiden a mis ovejas. Grupo de intercesión, grupo de evangelismo, ¿me aman? Sí, Señor, aquí estamos y te amamos. Te amamos y que queremos seguir contigo, seguirte, no de lejos, sino de cerca. Cuiden a mis ovejas. Y con esto nos reivindicamos ante el Señor, ¿verdad? Con esto nos reivindicamos, confirmando pues nuestro amor hacia Él, nuestra fe, confesándole, sabiendo que su palabra es fiel y verdadera, confesando que el Evangelio es poder de Dios, que no nos avergüenza, ¿verdad? Confesando que somos una herramienta en sus manos, ¿verdad? Confesando que solamente Él puede, que solamente Él con su gracia y con su misericordia nos puede ayudar a ser aprobados para Él. Le damos gracias al Señor en esta tarde por esta preciosa palabra. Le pedimos que su Santo Espíritu siembre esta semilla en nuestro corazón, en nuestra alma, y que dé fruto al 100%. Que en el corazón de cada persona, de pronto los frutos, las plantitas y las semillas no se ven inmediatamente, pero después de un tiempo se verán. Que esta palabra quede impregnada en estos tiempos que estamos viviendo, en estos últimos tiempos en que la palabra es tan necesaria, en que necesitamos tanto de Dios, en que se necesita tanto predicar el Evangelio con nuestras acciones, sobre todo, con nuestras acciones, Señor. En que necesitamos activar tu lámpara, Señor. En que necesitamos exponerla, Señor. Perdónanos, Señor, aún porque en las redes, Señor, no las hemos utilizado para la expansión de tu Evangelio, Señor. Perdónanos.
Y te pedimos que perdones cada acto de ofensa, Señor, cada acto que te ha negado en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque así como a Pedro nos da la oportunidad de reivindicarnos contigo, Señor, y de seguir en el camino del Evangelio, Señor, te damos gracias en esta hora, precioso Dios. Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, es tu obra, Señor, es tu obra, Señor. Es tu obra, gran poder de Dios, gran evangelio de Dios, gran palabra de Dios, es tu obra. Tu palabra es espíritu y ha sido lanzada, Señor, en este grupo a cada persona, Señor, y te rogamos y te pedimos, Señor, que tú la pongas por obra en nuestras vidas, Señor, y que haga rema en nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor amado, que dé fruto al 100%. En esta fundación, en este grupo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todas. Dios mío. Bueno, la verdad que te damos la enhorabuena, Marlene. Ha sido una muy buena exposición sobre la palabra, sobre la negación de Pedro. Influye mucho también en la vida real. También se han visto casos, tú los has expuesto hoy en esta enseñanza. Nos hemos extendido un poquito, pero valió la pena hoy decirles que esta negación que ha tenido Pedro hacia el Señor nos deja esa reflexión en nuestra vida y en lo que Marlene hoy nos ha expuesto. Y ahora al finalizar con esta oración que nos ha hecho Marlene, te damos enhorabuena. Gracias por dejarte utilizar y estar aquí presente siempre en nuestro grupo y aquí apoyando a la fundación, al grupo de intercesión también de la Fundación Sanando Heridas y a todos los componentes que de una u otra manera siempre nos están dando su apoyo y a Susana, que ha ingresado nueva, también es un pilar fundamental para la queremos aquí también, para la lámpara y para la fundación. Así que enhorabuena. Les pido excusa porque me extendí un poquito, ¿no? No, pero estuvo muy bien, y eso hay que dejarlo, que si el Señor te lo ha permitido, Marlene, lo has hecho agradando al Señor y más llegando a los corazones de quienes hoy hemos estado conectados. Indudablemente, Marlene. Y gracias por tu diligencia, gracias por estar siempre ahí presente, diciendo aquí estoy, a pesar de que pues cuestiones de trabajo y todo, gracias por tu tiempo. Y como dice Marjorie, como ella siempre dice, enhorabuena. Y yo sé que el Señor de una u otra manera a cada uno de los que estamos aquí nos habló indudablemente. Le damos las gracias a Dios por cada persona que está aquí presente, en especial por la familia Álvaro Arrieta, que vemos que está Coralito, Maricelo por ahí lo vi, Arle, y tenemos a Alfonso presente, gracias. A Coral también. Yo declaro en el nombre de Jesús que así como la cabeza de la fundación está aquí presente, ese varón, así tendremos a muchos varones aquí dentro de este grupo de Lámpara Encendida en el nombre de Jesús. Amén. Así será. Sí. Totalmente. Bueno, ya es medianoche casi allá en España, ¿cierto? Aquí ya son las 12:01. Sí, así que estamos en vigilia. Bueno, pues listo, muchísimas gracias por todo. Sí, como esto ya queda grabado, entonces ya esperamos para poder subirlo, Meña. Ok, listo, pues. Entonces, bueno, muchas bendiciones y que estén bien, que descansen amén. allá. Descansen también. Y bueno, ustedes. nuevamente gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Chao, Marlene. Muchas gracias. Chao, mi amor. Gracias. Chao, Marlene. Chao. Chao, Susana. chao. Cori. Lucia.